está enumerado como el 4.5. Recuerden que nosotros vimos intervalo de confianza. Ya, me está pegando un poquito. O sea que me estaba pegando un poco el ventilador de frente y capaz la voz se ponía rara. Ok, entonces recuerden que nosotros vimos intervalo de confianza para el cociente de varianza, en el cual demostrábamos si eran iguales o distintas, o era el doble o el triple. Ahí era, podíamos pues, ver o estudiar las varianzas desde el punto de vista de qué posible valor tomaba el cociente de la varianza. ¿Okay? Aquí es igual, pero lo vamos a hacer con hipótesis, ¿sí? Es algo más formal y más preciso para tomar decisiones. Entonces tenemos el estadístico de prueba, que sería una distribución F, que sería el cociente de las varianzas, es decir, la varianza muestral 1 entre varianza muestral 2, al igual que como en el diferencia de media, nosotros aquí podemos llamar, ¿ok? Varianza muestral 1 y varianza muestral 2 a los que nos interesen, pues, o sea, ponemos en el numerador y el denominador la que a nosotros nos interesa es dependiente, en función a hacer más sencilla la interpretación. La hipótesis nula siempre va a ser que las varianzas sean iguales, y tenemos tres posibles hipótesis alternativas, como siempre, diferente, mayor y menor. Y tenemos en el otro recuadro, la otra columna, tenemos la región de rechazo para cada una de esas hipótesis. ¿Okay? Para explicar este teorema, hice uso del mismo ejercicio, ¿ok? Que del 10.41, es un ejercicio ya hecho, creo, no sé si fue en el 4.2 o el 4.3, ¿ok? Que ya que se hizo desde el punto de vista de diferencia de media. ¿Ok? Bueno, aquí también lo explico, ¿no? Ya como yo monto el PDF para que todos incluso lo entiendan sin ver video. Entonces, bueno, vamos a leerlo igualmente, ¿okay? A pesar de que ya se explicó. 10.41. Departamento de Zoología del Tecnológico de Virginia llevó a cabo un estudio para estudiar si existe una diferencia significativa en la densidad de organismos en dos estaciones diferentes ubicadas, ¿ok? No sé, Cedar Run es correr, ¿no? Correr Run, no sé dónde corre, no sé. Una corriente secundaria que se localiza en la cuenca del río ese que está ahí, ¿okay? El drenaje de una planta de tratamiento de aguas negras y el sobreflujo del estanque de sedimentación de la Federal Mogul Corporation. Ajá. Entran al flujo cerca del nacimiento del río. Los siguientes datos proporcionan las medidas de densidades en número de los organismos por metro cuadrado de las dos estaciones recolectoras. Entonces tenemos estación 1 y estación 2. Entonces la idea es saber cuál de las dos estaciones suministra o añade al río, ¿ok? Mayor cantidad de organismos, ¿okay? Organismos vivos. ¿Okay? A un nivel de significancia del 0,05 podemos concluir que las densidades promedio en las dos estaciones son iguales. Suponga que las observaciones provienen de una población normal con varianza distinta. Entonces, esto ya se hizo. Esto se hizo en la clase 2. ¿Ok? En esa clase, recuerdo, vamos a ver a qué conclusión se llegó. Disculpen por aquí. En esa clase se llegó a la conclusión que sí existía una diferencia significativa, ¿ok? En las densidades de organismos.
¿Ok? Sí, sí se llegó a la conclusión de que sí existía una diferencia en la densidad de organismos. Pero lo que queremos ver lo que queremos ver con esta hipótesis es saber si el teorema se usó adecuadamente. Porque puede ser que en vez de que las varianzas sean iguales, sean diferentes, capaz eran iguales, pues. Entonces, porque ese es el objetivo. ¿Okay? Saber si aquí, ahí se utilizó el teorema 4.3. Vamos a ver, saber si se usó adecuadamente. Entonces tenemos la hipótesis del paso 1, que es la hipótesis nula y alternativa. Entonces tenemos H0 igual con versus H alternativa o hipótesis alternativa o H sub A distinto. Como es distinto, tenemos aquí la región de rechazo cuando es diferente. Quiere decir, si la F que calculamos es menor que una F de 1 menos alfa medio, N1 menos 1 y N2 menos 1, ¿ok? O si la F, esta es mayor al valor crítico de una F de alfa medio, N1 menos 1 y N2 menos 1. Aquí también es muy importante que el orden de los grados de libertad tiene que ser igual, tiene que ser el mismo, pues, ¿ok? Que tenemos aquí el del numerador, tiene que ir aquí de primero, es decir, si tenemos la varianza 1 en el numerador, aquí tiene que ir N1 menos 1. La varianza 2 en el denominador, entonces aquí tiene que ir N2 menos 1. Si este orden se invierte, ¿ok? Si este orden se invierte, muy mosca con esto, si fuese la varianza 2 entre la varianza 1, aquí tendría que ser invertido también, o sea, N2 menos 1 y N1 menos 1, ¿ok? Mosca con eso. Esto es muy importante. Ok. Entonces, aquí calculamos, ¿ok? Los valores críticos de una vez en Excel. Aquí lo que tenga amarillo es lo que tienen que colocar en Excel para obtenerlo, ¿ok? Entonces, como se está utilizando un alfa de 0,05, aquí en el ejercicio, alfa 0,05, entonces venimos F de alfa medio, 16 menos 1, 12 menos 1. ¿Okay? Les repito, como estamos haciendo sigma 1 igual a sigma 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos, la estación 1 tiene 16, la estación 2 tiene 12, pues entonces ese sería el orden, pues. Entonces sería 16 menos 1, 12 menos 1. Hacemos estos cálculos, 0,05 entre 2, 0,025, 16 menos 1, 15, 12 menos 1, 11. Y utilizando la función o el operador de Excel inb.f y colocando esto en el mismo orden, obtenemos que ese valor crítico es 0,3325. Igualmente, hacemos con el lado derecho, ¿ok? Entonces sería 0,975, 15 y 11. Hacemos lo mismo y obtenemos 3.3299. El paso 3, en el paso 3 calculamos el estadístico de prueba. ¿Okay? Entonces decir que sería la F, es decir, el valor de la F, pero va en información muestral. Entonces sería la varianza 1 entre la varianza 2. Eso nos daría 10,09. Y hacemos la conclusión. Paso 4. Entonces, como el 10,09 se encuentra fuera del intervalo de esto dos, que va de 0,3325 a 3,3299, se rechaza H sub 0. ¿Okay? Si este 10,09 hubiese caído dentro del intervalo, por ejemplo, si usted hubiese sido 2, algo, si se hubiese aceptado H sub 0. En este caso, se rechaza H sub 0. Estamos rechazando la hipótesis de que sean iguales y aceptando la de que son diferentes. Entonces se acepta la hipótesis negativa, que no indica que existe una diferencia significativa entre las varianzas de ambas poblaciones. Es decir, que la suposición que hicieron en el ejercicio de que se tenía que aplicar el teorema 4.3, es decir, de varianza diferente, era correcta. Pues decir, el ejercicio sí se hizo adecuadamente. ¿Ok? Ahora bien, para ir un poquito más allá, ¿qué significa este 10,09?
10,09. Estamos haciendo una división. ¿Qué significa este 10,09? ¿Ok? Eso nos da indicio a nosotros a decir que no solamente que es distinta, sino que la varianza del numerador es de 10 veces mayor a la varianza del denominador, aproximadamente. ¿Ok? Porque este es el resultado. ¿Ok? Si usted tiene, usted tiene un amigo y van a rumbear, y usted tiene 1.000 y su amigo tiene 500 y dividen 1.000 entre 500 da 2. ¿Por qué? Porque usted tiene el doble de dinero que él. Es igualito, pues en este caso, el que el resultado sea 10,09, quiere decir que la varianza muestral de la primera población, es decir, de la estación 1, es 10 veces mayor a la varianza poblacional de la segunda estación. ¿No? Claro. ¿Comprenden eso? ¿Alguna pregunta sobre ese teorema? Bueno, parece que no hay preguntas. Continuamos. ¿Ese 10,09 puede dar negativo? ¿Cómo? ¿Ese resultado puede dar negativo? No, las varianzas nunca son negativas, por lo tanto la distribución F nunca va a dar resultado negativo. Ok, entonces cualquier resultado que dé ahí, eso indica que el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo? Cualquier resultado que dé ahí indica que el numerador es mayor que el denominador. Si es mayor a 1. Ah, Porque no puede dar negativo, pero sí puede dar 0, algo. ok, ok. Entonces, Porque si el póngase usted el denominador es mayor que el numerador. póngase que usted que la división que yo le dije ahorita, o sea, si tú haces esto al revés, ok, en vez de darte 10, te va a dar 0,10, te va a dar 0,1, pues. Sí. Pero nunca negativo. Recuerda que estás dividiendo, no restando. Ok. ¿Ok? Las varianzas nunca son negativas. Y como lo vas a dividir, nunca va a ser negativo. Ahora, obviamente, el numerador puede ser mayor que el del denominador. En ese caso no da negativa, sino que va a dar menor que 1. Cuando esto da 1 o alrededor de 1, ¿ok? Es porque las varianzas son iguales, pues, prácticamente lo mismo. Por eso es que cuando hacíamos el intervalo de confianza, dentro del intervalo para el cociente de varianza, buscamos era si se encontraba o no el 1. Correcto, bueno, continuamos. Este teorema, observación espadiada, que sería el 4.6, ya yo se lo adelanté, yo se lo expliqué en el video del ejercicio 10.44. ¿Cuándo utilizamos, vamos a repetir esto, cuándo utilizamos observación espadiada? Porque tiende a confundirse lo que es observación espadiada con diferencia de medio. En la observación espadiada lo utilizamos cuando la muestra, ¿ok?, es dependiente. Recordemos que esto también se le explicó en intervalo de clase, en intervalo de confianza, perdón. Si yo tengo dos muestras de dos poblaciones distintas, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy midiendo, vamos a suponer, yo estoy midiendo el gasto promedio, vamos a hablar de algo, o sea, obviamente económico. Yo estoy midiendo el gasto promedio de la ciudad, de una ciudad del municipio Maneiro contra el gasto promedio del municipio Mariño. O sea, son dos municipios distintos. Y yo tomo una muestra de 10 personas en el municipio Mariño y tomo una muestra también de 10 personas en el municipio Maneiro. Son personas totalmente distintas, son muestras independientes. ¿Okay? Ahora bien, supongamos que yo estoy estudiando dentro de un mismo municipio, ¿ok? Quiero saber si el gasto promedio cambia de un mes a otro. Correcto. Y yo agarro 10 personas y le pregunto cuánto gastaron. Espero que pase un mes y a esas mismas 10 personas yo le vuelvo a preguntar cuánto gastaron. Es decir, es la misma muestra,
que se estudió 2 veces. Se le preguntó algo o se le hizo una encuesta antes y después de pasar por un procedimiento o determinado tiempo. En ese caso son muestras dependientes. Y a ser dependiente no podemos usar ni el teorema 4.1, ni el 4.2, ni el 4.3. Si las muestras son dependientes, utilizamos el teorema 4.6. ¿Okay? Bueno, que en pocas palabras eso es lo que se dice aquí, ¿no? Okay. Profe, esta sería igual que la que vimos en la clase pasada o antepasada, no, creo que fue la antepasada. Sí. O sea, serían las mismas observaciones pareadas, porque si uno ve aquí, no están 2 muestras como tal, esta es una sola. Correcto, es igualito, correcto. ¿Y por qué entran y por qué la mete aquí en 2 poblaciones? En el que caso también tuvo en intervalo de confianza de 2 poblaciones. Ah. Porque es una comparación. Ya, pero ¿por qué lo estamos viendo de nuevo? No, porque aquí es prueba de hipótesis, allá el intervalo de confianza. Ah, sí, ya. Ok, dése cuenta. Un fabricante desea comparar el proceso de armado común para uno de sus productos con un método propuesto que supuestamente reduce el tiempo de armado. ¿Okay? Se seleccionaron 8 trabajadores de la planta de armado y se les pidió que armaran unidades con ambos procesos. Los siguientes son los tiempos observados en minutos. Entonces tenemos el trabajador 1. El trabajador 1, por ejemplo, con el proceso actual, tardó 38 minutos. Y el proceso propuesto tardó 30 minutos. Y así sucesivamente cada trabajador. Dense cuenta que el trabajador 2 tardó exactamente lo mismo. ¿Okay? Recuerden que hay una destreza, una parte en todo proceso, hay una variabilidad. Pues esa variabilidad tiene diferentes fuentes. ¿Okay? En este caso tenemos una fuente que puede ser proceso y otra fuente que puede ser trabajador. ¿Okay? Que produce esa varianza. Pues dense cuenta que en el trabajador 1, el trabajador 1 duró 38 con el proceso actual y con el proceso propuesto duró 30. Mientras que el trabajador 2 duró exactamente lo mismo. ¿No? Claro. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hay un procedimiento estadístico que se llama análisis de varianza, que es el siguiente tema que vamos a ver, que estudia precisamente eso, pues cómo se distribuye una varianza o la dispersión en el proceso buscando quién es el culpable. Porque si no es el proceso, sino que es el trabajador, entonces se está evaluando mal, pues. No se está comparando adecuadamente, pues. ¿Ok? Ajá. Bueno, aquí con alfa igual a 0,05 existe alguna razón para creer que el tiempo de armado para el proceso actual es mayor que el tiempo que el método propuesto por más de 2 minutos. ¿Okay? Por más de 2 minutos. Es decir, que aquí la hipótesis nula va a ser igual a 2 minutos contra, ¿okay? Como dice, por más de 2 minutos es mayor a 2 minutos. ¿Okay? Y ahí nos están dando la hipótesis alternativa. ¿Okay? Y nos está dando cuánto vale el de su IP. ¿Okay? Obviamente es claro que aquí es una sola muestra que se estudió antes y después. O se le hicieron 2 mediciones. Ok, entonces aquí tenemos el cuadro de las diferencias. Yo lo había hecho previamente. Realmente aquí tenemos el cuadro de la diferencia. Tenemos los 8 trabajadores, el tiempo en proceso actual, el tiempo en proceso propuesto, y aquí tenemos la diferencia, pues 38 menos 30, 8, 32 menos 32, 0. Dese cuenta que el trabajador 4 más bien duró más, tardó 2 minutos más con el proceso actual, ¿ok? Y así sucesivamente. Igual que en el video, sacamos el promedio y sacamos la desviación estándar. No, sacamos el promedio y sacamos la desviación estándar de las diferencias. ¿Ok? Como lo había dicho previamente, entonces tenemos el paso número 1, la hipótesis nula,
que la media poblacional de la diferencia sea 2, es decir, que el proceso propuesto dure 2 minutos menos o más, o en otras palabras, que el proceso actual dure más en 2 minutos o más. Versus la hipótesis alternativa, que esa diferencia sea mayor a 2, porque esa diferencia es mayor a 2. ¿Okay? Capaz el trabajador, como es una inversión que se tiene que hacer, no vale la pena, si son iguales, no vale la pena. Pues, y si es 1 minuto más, tampoco vale la pena. Yo tengo que hacer un estudio, ¿ok? Y de ahí saldrá, mira, si yo voy a invertir $1 millón en cambiar maquinaria, yo necesito recuperar ese $1 millón en, por tus 6 meses. Por lo tanto, mi producción debe aumentar, bueno, 6 meses no. ¿Sabes que aquí, los inversionistas venezolanos son los que quieren en 6 meses recuperar la plata? En cualquier país dura años, décadas, para tú poder recuperar el dinero de una inversión. Bueno, donde no hay inflación. Entonces, si yo invertí $1 millón y yo quiero recuperar esa mercancía, pónganse ustedes, en 2 años, yo necesito que mi producción aumente, ¿ok? Por lo menos, qué sé yo, en 100,000 unidades anuales. Si la diferencia es de 1, saco cuenta y mira, no me da. O sea, yo voy a producir, si la diferencia es de 1 minuto, quiere decir que yo voy a producir 50,000 unidades más anuales. No me sirve. Entonces, ¿para qué voy a invertir yo ese $1 millón? Lo dejo funcionando con el proceso actual. ¿Okay? Ok, entonces paso número 2, como es mayor, se va a rechazar solo si el estadístico muestral T es mayor que el estadístico tabulado o valor crítico de la distribución T-Student con alfa y n menos 1 grado de libertad. Aquí se calcula y eso da menos 1,8946. Tenemos el paso 3, que es donde calculamos el estadístico en base a la información muestral. Sería entonces 4,75 menos 2 entre 3,69, que es la desviación estándar de la diferencia entre la raíz de 8. Eso nos da 2,179. Correcto. Y en el paso 4, bueno, la conclusión. Pues recuerden que se rechaza si el estadístico muestral es mayor que el estadístico tabulado o valor crítico tabulado. Lo tomamos como es mayor a pesar de que da negativo. ¿Ok? Lo tomamos positivo. Para que nos dé aquí positivo, lo que podemos hacer es calcular el complemento, ¿no? Es decir, 0,95, no da positivo. Lo que pasa es que yo siempre he visto que para ustedes es más sencillo que se aprendan nada más aquí, que es alfa, y aquí le ponen el signo. Al final, como la distribución es simétrica, es válido. Ok, entonces, como el 2,1079 es mayor que 1,8946, se toma positivo porque es de cola derecha, aquí se indica, se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces el proceso actual sí es mayor por más de 2 minutos que el proceso propuesto. Es decir, el proceso propuesto reduce el tiempo por más de 2 minutos. ¿Okay? No podemos precisar tampoco qué tanto más de 2 minutos es. No lo podemos precisar. La información muestral nos dice que es 4,75 minutos. ¿Ok? Pues recuerden que es información muestral, no podemos afirmar que la población sea así. O si la muestra es representativa, debe estar alrededor por ahí, cerca de este valor. Pero tenemos, ¿ok?, una seguridad del 95%, ya que alfa es 0,05, de que sí es por más de 2 minutos. ¿Cuánto? No lo podemos precisar. La hipótesis o la metodología no nos permite saber eso. Para eso hay que, a juro, calcular parámetros, lo cual requiere, no se hace nunca prácticamente, porque es requerida de una inversión muy grande. ¿Okay? Calcular parámetros estadísticos requiere una inversión muy grande y tiempo. Recuerden que son censos los que se deben hacer. ¿Okay? Bueno, con esto concluimos los 6 teoremas. Vamos a ir con las preguntas.
que puedan tener sobre la clase de hoy o las clases anteriores, obviamente ya se han contestado varios. ¿Ok? Soy todo oído, pueden preguntar lo que quieran. Dígame. La audiencia tuvo poquitica hoy, apenas 6 estudiantes. Bueno, aquí dice que 10, ¿no? Pero, pasa que yo aparezco 2 veces. Bueno, pues aquí me está llegando un mensaje de Ana Domínguez que se le fue la luz. Pobrecito. ¿Tienen alguna pregunta, bachilleres? Por ahora no tengo ninguna pregunta, profe. ¿Cómo, Connie? Por ahora no tengo ninguna pregunta. Tengo que revisar bien el material y seguir practicando a ver si mañana tengo